Os voy a leer el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, de los versículos 26 al 34. Una vez más, antes de leer el Evangelio, este trozo del Evangelio, quisiera dirigirme a todos ustedes para animarlos a que cada día, bueno, el que no tenga todavía una Biblia, yo recomiendo este pequeño libro, Evangelio 2017. Evangelio 2017 se puede encontrar en librerías religiosas de tu ciudad, si vives en España, o incluso si vives fuera, y en cualquier caso lo puedes encontrar a través de internet en páginas como Amazon, por ejemplo. Recomiendo este libro porque es un libro que te permite al menos cada día leer y meditar un poco la palabra de Dios. Todos los seres humanos necesitamos a Dios en nuestras vidas. Esto es una realidad y una verdad que algunos no perciben, pero es así. Entonces es muy recomendable que cada día leamos y meditemos un poco el Evangelio. Este Evangelio corresponde al que se leyó en la iglesia el 27 de enero, pero he querido traerlo hoy aquí y compartirlo con vosotros. Podríamos llamarlo ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué se parece el reino de Dios? Vamos a ver lo que nos dice San Marcos. San Marcos fue discípulo, digamos, del apóstol San Pedro, y por lo tanto recoge en su evangelio pues el testimonio de uno de los apóstoles que vivió y que estuvo con Jesucristo, de los más cercanos. Repito, Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del versículo 26 al 34, dice lo siguiente: Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Bien, este es el fragmento del Evangelio. Este es el fragmento del Evangelio. Como siempre, después de leer el Evangelio, siento consciente que estamos en la presencia de Dios y que antes de leer el Evangelio también es muy recomendable ponernos en la presencia de Dios, pedir incluso que nos ilumine para entender su palabra. Porque su palabra es sencilla, pero puede ser complicada.
puede ser más oscura algunas veces. Quizás nos puede faltar un poco entendimiento. Pero el Espíritu Santo, esto os lo digo por experiencia, el Espíritu Santo siempre da una luz. Una luz. Aquí tenemos al Señor que nos está explicando hoy por medio de este fragmento del Evangelio qué es o a qué se parece el reino de Dios. ¿Cómo definirías tú el reino de Dios? ¿Qué es para ti el reino de Dios? Vamos a pensar. Reino de Dios. Yo creo que podemos decirlo de varias formas. Yo voy a utilizar una hoy. El reino de Dios no es como un reino humano. No es así. Es algo diferente. El reino de Dios es algo diferente. El reino de Dios no es un lugar, aunque puede estar en lugares. El reino de Dios está más bien dentro de nosotros mismos. Hay un fragmento de la Escritura donde el Señor precisamente dijo esto, que el reino de Dios está cerca de nosotros. Está en nuestro interior, está en nuestro corazón, está en nuestra mente, está en nuestra alma. El reino de Dios, evidentemente, tiene que ver con Dios, tiene que ver con nuestro Padre del cielo, tiene que ver con nuestro Creador, tiene que ver con nuestro Salvador. El reino de Dios es aquello que Jesús vino a traernos. El reino de Dios, mucha gente no lo ve. El reino de Dios mucha gente no lo entiende. Y el reino de Dios mucha gente no lo busca. Ahora te invito a poner la televisión, no ahora, pero en otro momento, porque ahora estoy aquí, yo. Pon un programa de noticias, por ejemplo, y vamos a intentar buscar en esas noticias el reino de Dios. Difícil. Va a ser difícil, ya os lo anticipo, va a ser difícil encontrar el reino de Dios ahí. Porque vamos a ver lo que dice la palabra, lo que ha dicho Jesús. Jesús nos ha hablado en parábolas para, digamos, son como una especie de ejemplos para tratar de explicarnos un poco el funcionamiento, cómo funciona esto, a qué se parece esto del reino de Dios, esta cosa tan rara. La primera parábola que le dijo Jesús a la gente aquí en este momento fue que se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. O sea, que podemos decir que el reino de Dios es como una semilla, o se parece a una semilla. Hemos dicho antes que el reino de Dios está en nosotros, está dentro de nosotros, si lo acogemos, claro. Hay una palabra que se dice bastante en el tiempo de Cuaresma, que es convertíos y creed en el Evangelio. También podemos decir convertíos porque se acerca o se ha acercado el reino de Dios. Fijaos, convertíos, Evangelio, reino de Dios. Vamos a tenerlo en cuenta. De momento, el reino de Dios se parece
a un hombre que echa la semilla en la tierra. El hombre se duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Esto es una cosa muy interesante. Si el reino de Dios es como una semilla que echamos en la tierra y miramos el procedimiento de cómo la semilla es algo tan pequeño que cuando lo metemos en la tierra ya no lo vemos, pues así es como empieza a crecer el reino de Dios en ti, en mí, en todos. Primero, hace falta una semilla. Y luego, ¿qué hizo el hombre? Dice que se fue a dormir y se levantó de mañana y la semilla germinaba, iba creciendo. Lógico, ¿no? En la naturaleza vemos eso. Pues el reino de Dios funciona igual. Primero la semilla entra en nosotros. Importante. Aunque este es otro tema, pero no estaría mal un mínimo de querer ser sembrado por esta semilla. Vemos cómo va produciendo frutos sola. Primero dice los tallos, luego la espiga, después el grano. O sea que vemos que el reino de Dios prácticamente, una vez que la semilla se ha sembrado, va produciendo un crecimiento en nosotros. Aunque no lo dice Jesús aquí, importante es cuidar ese campo o ese terreno donde está la semilla. Necesita agua, hay que regarlo. Pero bueno, el punto es comprender a qué se parece el reino de Dios. Y el reino de Dios va creciendo semejante a una semilla. Es algo muy pequeño al principio, muy pequeño, muy pequeño. Es tan pequeño y tan insignificante, en teoría, que muchos no se dan ni cuenta que está. Por eso es tan importante sembrar, sin esperar mucho nada de esa siembra. Lo importante es sembrar. Porque sabemos que la semilla depende del tipo de semilla, requiere un tiempo para germinar y para brotar y para crecer. Pero ya tenemos claro que el reino de Dios es como una semilla que va creciendo. Y es algo bueno, porque vemos aquí que el reino de Dios no es como una semilla que da una planta fea. No. Ni un monstruo sale de esa semilla tampoco. Sale algo bonito, con su tallo, con su espiga, con su grano. Jesús dice también que otra parábola, dice, el reino de Dios es como un grano de mostaza, o sea, es algo muy pequeño. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar en su sombra. Esto es maravilloso, porque aquí esto lo podemos ver perfectamente, por ejemplo, en obras de muchas personas santas a lo largo de la historia. Se me viene a la mente, por ejemplo, hoy que estoy grabando este vídeo, es el día de San Juan Bosco. Pues ahí tenemos un ejemplo
El que conozca la vida de San Juan Bosco y un poco, y si no la conocéis, pues invito a conocerla, o la de cualquier otro santo o santa, vemos el ejemplo de Jesús, como una cosa pequeñita, insignificante, como es un ser humano, incluso un ser humano no demasiado espectacular, no un ser humano poderoso, ni con mucho poder, ni con mucho dinero, ni con mucha... ¿Tú me entiendes? Pues es como una semilla pequeña y al final, como dice Jesús, a pesar de ser la más pequeña de las semillas, se hace la más alta. La más alta. Más que todas las demás hortalizas, dice. Y esa rama es tan grande que los pájaros del cielo pueden anidar en su sombra. O sea, nos está poniendo un ejemplo de que el reino de Dios es algo maravilloso, algo espectacular, algo fuera de lo normal y rompe totalmente los esquemas de lo que el hombre normalmente piensa, normalmente cree que son las cosas. El hombre piensa a lo grande. Me refiero al hombre sin Dios. El hombre piensa a lo grande. Todo grande. El mejor coche, la mejor casa, mientras más lujo mejor, consumir todo lo que se pueda, aunque no haga falta, empalagarte de televisión hasta que te ardan los sentidos, todo lo grande. Pero Dios nos propone una cosa totalmente diferente. Nos dice, convertíos y creed en el Evangelio. Y cuando tú te conviertes y crees en el Evangelio, inevitablemente la semilla ya está plantada en ti. Fue plantada el día de nuestro bautismo, para los que estéis bautizados, pero es de nuevo plantada cuando escuchamos una predicación, una palabra, cuando leemos un libro, el Evangelio. Yo ahora tengo un problema, es que mi periquito está muy cantarín. Pero bueno, voy a intentar seguir, espero que no esté despistando mucho el periquito este comentario. Pues nada, Jesús explica el reino de Dios y nos dice que no busquemos el reino de Dios que no nos esperemos que va a ser una cosa espectacular y grandiosa, sino que al principio es una cosa pequeñita, que eso sí, esa cosa pequeñita en nosotros al final se va haciendo grande, pero no como el mundo cree, no como el mundo piensa que son las cosas, sino que se hace grande para la mayor gloria de Dios. Se hace grande para que tú seas bendecido en tu vida. Se hace grande en ti para que puedas bendecir con tu vida a otras personas y cumplir con aquel mandamiento que muchos conocen y pocos practican, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto con la ayuda del mundo es difícil, pero con la ayuda de Dios se puede. Entonces, ser conscientes de lo que hemos dicho. El reino de Dios no es nada espectacular, pero va creciendo de lo minúsculo en ti, va creciendo y además sin que te des cuenta, va creciendo y vas viendo los progresos, igual que la persona que mira a su sembrado día tras día, va viendo su progreso y se alegra. Pues así es el reino de Dios. Y tú, amigo, amiga, si me crees y crees en el Evangelio también, pues esa semilla también está ahí para ti, para bendecir tu vida, hacerte
hacerte mucho bien y darte la felicidad. ¿Sí? Esa cosa que todo el mundo busca y pocos encuentran, la felicidad. Solamente puede encontrarse en Dios. La felicidad plena. Hay muchas felicidades, entre comillas, temporales. Algunas son malas y destructivas para el hombre, son engañosas, pero Dios, su palabra, sus mandamientos, no defraudan, no defraudan. Es la auténtica razón de nuestra vida, es la auténtica razón de nuestra existencia. ¿No os habéis preguntado nunca para qué existimos? ¿Y por qué existimos? ¿Y cuál es la misión de tu vida? ¿No te has hecho nunca esas preguntas? Yo me las hice hace ya muchos años. Gracias a Dios. En fin, Dios os bendiga, la paz de Dios esté con todos vosotros y perdonadme si me he extendido un poco o si he quizás divagado, no lo sé. Porque yo cuando empiezo a hablar no sé cómo va a ir ni cómo voy a terminar porque no soy un experto. A ver, como os lo digo, soy uno como vosotros, simplemente que quiero compartir con vosotros pues una de las cosas más importantes de mi vida, que es la palabra de Dios. Pues hasta la próxima ocasión, muy buenas tardes.